Hace un ratito cuando mencionábamos una de las necesidades más importantes que tiene el gobierno hoy, que es lograr el ingreso de dólares, hablábamos del blanqueo como una posibilidad. Algunos presentan este blanqueo como, inclusive los desconfiados originalmente de los blanqueos, como que podría llegar a tener mejor resultado que el que tuvo el de Mauricio Macri por la cantidad de beneficios que se dan. Vamos a hablar con Tristán Rodríguez Loredo, editor de Economía de la revista Noticias. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Bien, muy bien. Bueno, en principio el blanqueo ha generado una expectativa de que puede llegar a tener el mejor resultado de los últimos tiempos. ¿Vos coincidís con eso? No. Sí y Ah, no. a ver. Sí, sí, que puede tener buenos resultados en relación a otros intentos y seguramente no cuantitativamente en relación al último blanqueo, eh, digamos, de envergadura, que fue el que se hizo en 2016, que lo hizo el gobierno de Macri, que recordemos que se exteriorizaron activos por 116 mil millones de dólares. Esa cifra hoy, por varias razones, algunas de índole práctico y de memoria y de temor de parte de- de- del público al cual va dirigido esta política, no va a poder ser, pero sí va a tener beneficios quizás diferentes y podrían tenerlos de más impacto que aquel momento, porque por ahí hoy es más necesario en aquel momento. Claro, ¿Por qué claro. decimos que no? Porque muchos recuerdan lo que pasó con los que exteriorizaron activos, dijeron, bueno, estos son los que yo tengo, pagaron la multa correspondiente, pero recordemos que al poco tiempo le fueron subiendo la alícuota de bienes personales con Sí, diversos argumentos o sí. excusas, según como lo queramos medir, y llegaron a poner una alícuota de 2,25% sobre el patrimonio cada año, Mm, no una sola vez. sí. Esto en aquellos momentos era casi la seguro anual. Por lo Mm, tanto, eso originó que muchos de estas personas se fugaran fiscalmente hacia otros países, muchos fueron para otros lugares, donde se los recibía con los brazos abiertos para llevar su patrimonio allí. sí. Con las enseñanzas de aquel momento, ahora hay algunas diferencias, por ejemplo, lo que son bienes personales, hay una alícuota mucho menor, casi 6 veces menor la que yo mencioné recién, y además Ujú. uno tiene la posibilidad de pagarlo 5 años anticipado, o sea que yo durante 5 años yo me garantizo de que ya no me van a pedir al menos ese impuesto. Sí. La otra cuestión es, como mencionabas, fase larga que la que estaba en el año 2016, o sea, hace 8 años, prácticamente es una fase recesiva que viene del 2018 en forma continuada, Mm, y por lo tanto lo que se castigó sobre todo, además del consumo, es la inversión. Entonces, como no hay inversiones, también el blanqueo podría servir, depende de cómo se lo instrumente y de la letra fina, digamos, en el día a día, para que pueda canalizarse ese ahorro, no solamente que ese ahorro va a llegar y se va a estacionar en un banco, sino que hay posibilidades de comprar activos financieros de parte del gobierno, como también inversiones privadas, sobre todo en construcción o otros regímenes que necesitan mucha inversión a mediano plazo. Todo esto hace, finalmente, por último, también estamos en un momento en que el semestre es un semestre de vacas flacas, no porque haya pasado algo en especial, sino porque es así el ciclo. Y además eso en el precio de los commodities en el nivel internacional. Ya lo hemos tratado aquí alguna otra semana. Más o menos se calcula un 25% menos que lo que estaba a principio de año. Por lo ujú. tanto, solamente por eso ingresan menos dólares. Y Claro. además, el gobierno prometió que iba a ir flexibilizando el pago de importaciones. Por lo tanto, ahí tenemos, es un factor más otro, más honrar las deudas con organismos internacionales, hace que sea una situación cambiaria más complicada para, por último, honrar la promesa de levantar el cepo. Claro que no se dice Claro. cuándo. Claro. Así que todo esto hace que un buen blanqueo sea bienvenido. ¿Y cuánto es un buen blanqueo? Y el gobierno espera 50.000 millones. Yo creo que los analistas y analistas de inversiones están viendo que entre 20.000 y 30.000 millones de dólares
sería una cifra razonable O y sea, eso sería se una podría buena noticia considerar para un el gobierno. éxito. El gobierno dice más para lograr al menos la mitad. Bueno, hay que ver, hay que estar en la psicología del gobierno si le conviene decir más o decir menos, ¿no? A veces Claro. nos conviene decir menos para que después sea más, pero en fin y al cabo, digamos, son plazos que todavía no han vencido a operar dentro de 5 semanas. Siempre hay momentos para incorporarse pagando alguna alícuota mayor, algunos van a esperar hasta el último minuto, como el libro de pases, otros ya lo tienen decidido y están armando la ingeniería financiera. Ujú. Hay muchas ofertas de servicios de consultoría, asesoría, hay mucha actividad de parte de inversores, abogados, financistas, para tratar de seducir a aquellos que saquen del colchón sus crocantes, como dice Eliseo, y lo pongan a trabajar. Ujú. Bien, vamos a conocer el resultado de esto cuándo. Bueno, a partir del 30 de septiembre, que es cuando es el primer vencimiento, y después va a ir creciendo, seguramente cada vez van a ir, van a ir anotándose menos, pero el grueso yo creo que para fin de septiembre va a haber ya un primer indicio de que si el optimismo del gobierno era fundado o infundado. Ujú. Bien. ¿Cómo estás viendo? Porque digo, más allá de que no parece haber reaccionado o sobre reaccionado al menos el mercado frente al ruido político, ¿crees que ese es el principal problema que tiene el gobierno de Milei hoy? Digo, las internas políticas, no terminar de ponerse de acuerdo con el PRO, por ejemplo, y haber tenido dos reveses esta semana de parte de los que se supone son sus socios políticos? Mira, el panorama político del gobierno es visible en el sentido que sabemos que por cómo se sucedieron las elecciones el año pasado, recordemos que el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como la de Diputados, está conformado no por el balotaje, sino por las elecciones generales. Por lo tanto, ahí el gobierno tuvo un 30% de los votos. Ese 30% de los votos impactó solamente en la mitad de la Cámara de Diputados y en un tercio de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, Ujú. la representación tiene que ver con eso. Por supuesto que Claro. el gobierno, repitiendo la elección del año pasado, el año que viene, falta 1 año y 4 meses, ¿no es cierto?, para que asuman nuevos legisladores y seguramente la representación en el Congreso va a ser mucho más que el doble, simplemente porque van a estar renovando, por ejemplo, Milei debería renovar su banca si no hubiera sido electo, ambos miembros de la fórmula presidencial el año que viene. Eran Claro. 2 diputados solamente. Claro. Entonces, evidentemente, esto trae de que desde cero sabían que tenían que conversar, negociar con el resto. Hay distintas formas para negociar. El gobierno primero intentó una forma mucho más expedita y sin tanta negociación y sin tanto expertise. Después cambió el jefe de gabinete, el ministro del Interior pasó a estar ahí. Y ahora vemos también que hay incluso peleas dentro del bloque, como hay dentro de otros bloques. Sí. Entonces, no solamente que son pocos, sino también que falta algún consenso acerca de qué hacer. Y la Ujú. relación con el PRO tiene que ver de que muchos votantes del PRO han votado en segunda opción al gobierno y hay que ver cómo serían esos tantos el año que viene. A todo esto, a los actores económicos lo que están midiendo básicamente si reveses electorales legislativos como los de ayer para el gobierno, si le afectan o no A las en algunas cuentas. variables claves. ¿Cuáles son? Exactamente, el superávit fiscal, que es, digamos, el fundamento de su política económica, y una tasa de inflación descendiente. Eso lo Ujú. vamos a ver cada mes de cómo va siendo. Por ahora la inflación descendió, pero es como cuando uno quiere bajar de peso. Al principio es mucho más es mucho más cómodo y después es mucho más difícil porque hay Ujú. que tocar algunas cosas que son más complicadas. Recién estabas hablando con un científico del CONICET, seguramente en otro momento hablan con un representante de los jubilados o de las universidades. Todo eso tiene un denominador común. Cuando le dicen no hay plata,
y todos quieren que haya un presupuesto parecido al que había Y antes. sí, claro, claro que sí. Te pregunto, en función de lo que decías recién, el tema del déficit fiscal y lo que sucedió anoche en el Congreso con el cambio en la forma de medir la jubilación y este aumento para la clase pasiva y además retroactivo, que para el gobierno es romper la caja de la caja fiscal. Eh, no sé si, o tal vez te estoy tirando un penal, ¿cuánta plata representa esto en el bolsillo de los jubilados y a nivel Estado? El gobierno dice, esto lo comentó justamente el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, Expert, Sí. que significaban 7.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Hay diversas formas que se pueden medir, pero él dice que representa esos 7.000 millones de dólares. Mm. El problema con las jubilaciones es, en primer lugar, entre el 50 y el 55% del gasto público nacional son jubilaciones y pensiones. Ujú. O sea que cualquier cosa que afecte en más o en menos es algo que tiene impacto directo. Ujú. La segunda razón es que estructuralmente el sistema jubilatorio está quebrado. Eso lo sabemos todos de hace bastante tiempo, por eso nunca guardan relación nuestras jubilaciones con lo que hemos ganado y lo que hemos aportado durante mucho tiempo. Ujú. Eso es, se han pateado, se han hecho reformas parciales, parches. Bueno, en algún momento llegará la hora de hacer una reforma integral. Pero ojo, porque la reforma integral te soluciona el tema de acá a 20 años, no ahora. Claro, Ahora la única forma para solucionar es gastando más plata. claro, No claro. veo otra razón. El gobierno dice, bueno, vamos a gastar más plata, pero que la economía empiece a andar de vuelta. Bueno, ahí hay un tema de timing, Claro, no lo que pasa tanto es que de en que se el, la en el tiempo tenés a los jubilados que no pueden esperar, porque si tal vez lo decís sobre otro sector social, bueno, no sé, el que está trabajando más o menos se la rebusca, eh, pero el jubilado está en situación de no poder generar ese dinero que necesita para abastecerse hasta tanto los resultados de la economía empiecen a ser visibles. seguro, eso tiene que, yo simplemente lo que te estoy diciendo, cuál es el No, no, argumento claro, claro. que dicen la sociedad. Por otro lado, también, bueno, hay que ver, digamos, cuáles jubilados. Se puso una política de bonos, que la política de bonos sirve para, bueno, para dar un aliciente, pero también lo que hace es achatar la pirámide jubilatoria, ¿no? El que gana más con el que gana menos. Sí, Actualmente, casi las 2/3 partes de los jubilados nacionales ganan la mínima, ¿no? sí. Fíjate vos, y no se da así en el régimen activo, no es que el 2/3 partes de los trabajadores ganan el sueldo mínimo vital y móvil, sino que que es diferente. Claro. Así que bueno, estamos en un momento donde seguramente eso tiene que dar alguna respuesta que sea creativa. El no es una respuesta que incluso políticamente es solo no. Creo que la apuesta tiene que ser un poco más creativa y tiene que ser también, quizás algo dijeron ayer, algo dijo el gobierno, de que se va a venir a tratar la reforma del régimen de actualización, porque eso es un tema por la inflación, cuando, que esto puede ser dentro de un mes o dentro de una década, cuando haya una reforma del sistema previsional. Y la reforma del sistema previsional es barajar y dar de vuelta, y eso es difícil, no es imposible, pero bueno, es muy difícil. Tristán Rodríguez Loredo, editor de Economía de la revista Noticias, gracias por este contacto.